Hola muchachos, buenos días. Veo que todavía son bien poquitos, pero tal como les dije, la puntualidad es importante, así que yo voy a comenzar a esta hora, no importa que sea una persona la que esté presente. Entonces todavía nos faltan varios, pero vamos a comenzar. Déjenme, les pongo presentación. Ah, no es cierto, no es cierto. Primero hay que revisar el examen. Entonces, bueno, el examen diagnóstico, vamos a revisarlo. Si se fijan, en realidad si hubieran agarrado como su programa de materias del TEC, con eso tenían el acordeón para contestar el examen. Y de hecho, se los dije, el examen está muy sencillo, solamente es como retomar materias que son importantes para poder llegar a esta. No podrían tener esta materia, por ejemplo, en primero, sin tener unas bases importantes de química, inorgánica y orgánica, sin tener bases pues de matemáticas, física, cálculo, y cuando lleguemos a cinética biológica, pues evidentemente también de bioquímica y microbiología, aunque el programa está marcando microbiología a la par de esto, entonces puede ser que la estén llevando apenas, sin embargo, pues no es un tema ausente de ustedes. Ya cuando vieron biología, pues ya empezamos a meternos también con esto. Entonces, bueno, primero, ciencia que estudia la composición y las propiedades de la materia y de las transformaciones que ésta experimenta, sin que altere los elementos. Acuérdense que a veces todas las definiciones de la ciencia suenan rebuscadas, pero en realidad con que nos enfoquemos en unos puntos, con eso es como claro. Entonces, esta ciencia que estudia la materia e incluye su composición, sus propiedades y transformaciones. Listo, ¿quién es? La química. Aquí en las respuestas aparecen como múltiples barritas, pero porque tiene acento, no tiene acento, tiene la o tiene el apellido inorgánica, etc. Entonces, en su mayoría lo tuvieron correcto. Hubo uno que otro que sí nos puso algo diferente. La número 2, rama de la química que utiliza instrumentos y métodos para separar, identificar y cuantificar la materia. Esto pues también ya lo llevaron y se llama química analítica. Por aquí aparece varias veces con mayúscula, minúscula, acento, sin acento, diferente espacio, y por eso nos lo marca como distinto, pero en realidad en general la respuesta fue correcta de la mayoría de ustedes. La química analítica, que su apellido nos dice, es la química que analiza. Eso es importante en la materia de cinética porque para poder saber qué es lo que está ocurriendo en las reacciones, pues no nada más es observarlas. Si ustedes ya pasaron por los laboratorios de química inorgánica, orgánica y algunos otros, pues recordarán que ver una reacción a veces es muy fácil, pero saber qué pasó en la reacción, cuánto reaccionó, cuánto se quedó sin reaccionar, qué condiciones tiene la reacción, pues en realidad no lo sabemos. Entonces, la química analítica es la que nos permite poder conocer esos detalles. Y para poder llegar a las cinéticas, necesitamos poder cuantificar los detalles de las reacciones. Punto número 3. Rama de la química en la que se estudian los compuestos del carbono y sus reacciones. Aquí estaba la clave, carbono. Y la llevaron pues en semestre 2 y 3, que es la química orgánica. Entonces también en general la mayoría contestó correctamente. Pero esta venía acompañado de algo más. Evidentemente esa pregunta era muy fácil. Metemos la palabra carbono y sabemos a qué se refiere. Pero aquí la pregunta, ¿por qué
la respuesta anterior, es decir, la química orgánica es tan importante en el perfil del ingeniero bioquímico. En esta sí muchos se nos desviaron o me pusieron cosas como bien simples, ¿no? Pues porque es la base de la carrera. Ajá, ¿por qué? Entonces, si no estaba bien explicada, pues ahí tenía puntos incompletos o un 0 si se estaban desviando completamente. Pero aquí, pues les voy a dar, digamos, el tip. Y la diferencia radica en que nosotros, ingenieros bioquímicos, nuestro perfil es diferente con un ingeniero químico, casi por esta razón. Porque el hecho de que nosotros nos metamos más en procesos biológicos ya nos da el título de bioquímicos. Y obviamente la base de los procesos biológicos pues es el carbono. Así que esa es la razón de por qué la química orgánica es la base de una secuencia de materias que nos perfilan como ingeniero bioquímico y nos diferencian de un ingeniero químico. Muy bien, la pregunta número 5. Ciencia que trata a los seres vivos considerando su estructura, funcionamiento, evolución, distribución y relaciones. Otra vez, aunque esté larga, nos enfocamos en seres vivos, es decir, biología. Entonces, básicamente todas las respuestas fueron correctas. Una con un acento en donde no iba, otras sin acento, pero por eso las diferencia, pero son la misma. Entonces es correcto. Ciencia que estudia las propiedades de materia y energía y establece las leyes que explican los fenómenos naturales, excluyendo los que modifican la estructura molecular de los cuerpos. Entonces, en este caso estábamos hablando de la física. Por aquí se confundieron algunos con termodinámica, fenómenos, pero pues es la física la que estudia materia y energía básicamente. Y obviamente dice excluye estructura molecular. La física no se mete con eso. Para eso pues está la química. Y por si en la otra se habían despistado, esta daba continuación. Daba la respuesta de la anterior. Rama de la física que estudia efectos de cambios de temperatura, presión, volumen en un sistema físico, pues la termodinámica. Esa es la que se enfoca con, de hecho su nombre lo dice, termo, de temperatura. La 8 consiste en métodos, procedimientos y fórmulas que permiten recolectar información para luego analizarla y extraer conclusiones. Estadística. Por aquí sí se nos desviaron con método científico, análisis de investigación. Bueno, aquí sí lo conté como correcta porque es en estadístico. Análisis instrumental, cálculo, desarrollo experimental, etcétera. Aquí la respuesta es estadística. ¿Por qué la estadística tiene que ver con cinética? Porque la cinética, les comenté, es una materia experimental. Y cuando tenemos cuestiones experimentales, sabemos que lo que sale una vez no necesariamente es una realidad. Y la prueba está, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana tenemos que trasladarnos de un punto a otro. Y si ustedes toman el tiempo que hacen, supongamos, de su casa al TEC, no siempre va a ser exactamente al mismo tiempo. Si viven más o menos cerca, supongamos que un día son 8 minutos, otro día son 11, otro día fueron 10, otro día fueron 9. ¿Se mueven en un rango? Sí. Pero resulta que un día estaba tomado por los maestros y entonces un camino que podían hacer en 8 minutos, tal vez ese día lo hicieron en 40. Y no significa que si ese día tenían, por ejemplo, visita un amigo del extranjero que los acompañó al TEC, no, por eso significa que cada día o que ese dato de 40 es el correcto. Para él le tocó el de 40, pero evidentemente no significa que siempre sea así. Entonces la estadística es súper importante para determinar datos experimentales que sean válidos.
Si ya pasaron por esa materia, pues se supone que ya analizaron esa parte. Y nosotros, ingenieros bioquímicos que trabajamos con reacciones y con organismos, la estadística es súper importante porque precisamente los organismos vivos generan múltiples modificaciones o cambios. Tantito están estresados, alterados, más temperatura, presión, etcétera, y ya no trabajan igual. Entonces, súper importante la estadística para nuestra carrera. La 9, rama de la ciencia que estudia la composición química de seres vivos, y aquí la clave, ¿no? Especialmente proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y algunas otras presentes en la célula y las reacciones que estos sufren, pues es la bioquímica. La número 10, área de estudio de la biología que se estudia en comprender y explicar cómo se transmite la herencia biológica de generación en generación. Respuesta correcta, genética. También aquí básicamente todos fueron respuesta correcta. Y la número 11, ciencia que estudia microorganismos, bacterias, hongos, pues microbiología. Y la 12 es, explícame por qué crees que todas estas ciencias y ramas son necesarias para ingresar al conocimiento de la cinética química y biológica. Otra vez, si aquí me contestaron por qué es súper importante, porque son la base de todo, es decir, respuestas demasiado ambiguas, pues no valieron los 12 puntos. Pero tuve muchas respuestas bastante atinadas, bastante buenas, en donde precisamente se enfocan a todas las explicaciones que ahorita les di. Cada una de estas ciencias o ramas tienen un sentido. Cuando juntamos todos esos sentidos, los podemos aplicar. Evidentemente ahorita ustedes pues no han llevado la materia o la mayoría, pero ya con el programa que revisamos más o menos nos podemos dar cuenta de qué se va a tratar. Y con eso de qué se va a tratar, podemos entender por qué necesitamos conocer de química inorgánica, de química orgánica, de analítica, de microbiología, de biología, de bioquímica, porque todo eso lo vamos a terminar reuniendo en esta. ¿Sale? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Genial. Ah, ¿alguien iba a preguntar? Escuché un micro abierto. No, maestra, todo bien, le iba a decir. Ah, ok. Genial, gracias, Susan. Bueno, entonces, pues eso fue el examen diagnóstico. No les quiero dar ahorita calificación porque algunos fueron bastante buenos y otros no tanto. Entonces, pues no tiene caso como evidenciar personas. Sin embargo, ahorita al final, si alguien quiere conocer su calificación, se la doy. Evidentemente estos números pues, los tengo que subir al sistema. Pero sí, no, como que no quiero ahorita comentárselos para todos. Pero si alguien quiere saberlo, pues adelante. Y si no, más o menos ustedes pueden hacer sus cálculos, cuáles estuvieron bien y cuáles mal. Bueno, vamos ahora sí a iniciar con la unidad número 1, con la materia, ahora sí. Entonces, pues estamos en cinética química y biológica y la unidad número 1, recordamos, es el equilibrio químico. Palabra que probablemente hayamos escuchado antes, o tal vez no, pero como por obviedad, yo creo que podemos deducir de qué se trata. Pero bueno, vamos a empezar primero con qué es la cinética. ¿Por qué es importante que les meta esta? Esta palabra cinética la hemos escuchado más en física, como que en química no era algo común y en física sí. Hablábamos de la cinética y la cinética es equivalente a movimiento. En el caso de la cinética química no es necesariamente un movimiento porque a veces ni movimiento visible hay. Obviamente sabemos que movimiento a nivel molecular pues evidentemente siempre lo habrá, nunca se va a detener a menos que estemos a 0 Kelvin. Pero la cinética química es un área de la fisicoquímica.
esta se va a encargar del estudio de la rapidez de la reacción, no necesariamente el movimiento, sino la velocidad de esta. Entonces, acuérdense que en una reacción, velocidad no se refiere exactamente a un movimiento, sino a la modificación de la molécula. Entonces, va a estudiar rapidez de reacción y los cambios que ésta tenga bajo condiciones variables. Súper importante esto. A ver, espérenme tantitito. Perdón, recibí una llamada importante. Bueno, entonces les decía, bajo condiciones variables. Esto también es súper importante en esta materia y básicamente pues en todo lo que bioquímico hagamos. ¿Por qué motivo? Porque esas condiciones pueden estar modificándose, ya sea porque nosotros lo decidimos, y eso es algo genial, sobre todo cuando trabajamos en laboratorio, en cuestión experimental, tú puedes modificar esas variables a tu conveniencia, o bien en casos, situaciones reales. Por ejemplo, aquí en Michoacán sabemos que somos mezcaleros, productores de mezcal, y supongo que saben que el mezcal, a diferencia del tequila, no lleva condiciones controladas. Entonces, puede ser que en una ocasión, en tiempo de calor, una fermentación de mezcal dure 3 días, y en tiempo de frío, ahorita, que no necesariamente es tiempo de frío, pero ha estado haciendo frío, la fermentación les dure 5 días. Entonces, esas condiciones que nosotros no estamos controlando, puede generarte modificaciones en esa rapidez de reacción, y por eso a final de cuentas tu fermentación no para hasta que tienes el nivel de alcohol que requieres. Pero eso empieza a generar cosas alternas que a veces no son tan favorables, como la generación de vinagre, digamos. Entonces, eso es súper importante en la cinética, la rapidez de la reacción y las condiciones que se manejan. La cinética química es un estudio puramente empírico y experimental. Entonces, esta parte es súper importante. Podemos estudiar cinética de una forma, pues vaya, teórica, leyendo libros, leyendo en internet. Sí, puedes obtener las bases, pero si no la llevas a la práctica, pues en realidad tienes el conocimiento, pero no te ha servido de nada. Es como estudiar cocina. Puedes entrar a un curso de cocina en donde te digan así se hace, por ejemplo, un pie, pero si nunca vas y te metes a la cocina a hacer el pie, pues bueno, ahí tienes la receta, ahí tienes el conocimiento, ahí tienes las condiciones, pero si no la estás aplicando, en realidad no puedes saber si ese pie te va a quedar rico o no. En la cinética química, si no lo llevamos a experimentación, pues en realidad nos queda ahí la duda de si en realidad estamos aplicando el conocimiento. Pues evidentemente no lo tienes, pero no lo aplicas, y eso no sirve de mucho. Entonces es algo bonito de esta materia. Vamos a tener que meternos al laboratorio, y este semestre sí nos lo van a autorizar para poder entender mucho mejor de qué se trata. Bueno, vámonos con primer subtema, que es el criterio de equilibrio de una reacción química. Todos los procesos químicos van a evolucionar, cosa que ya sabemos, desde reactivos hasta productos, a una velocidad que es cada vez menor, ya que a medida que transcurren hay menos cantidad de reactivos. Para los que estudiaron química orgánica conmigo y todos los demás, bueno, en los que estudiaron, pues sí, yo les llegué a decir un montón de veces. Los que no sé si sus profes se los comentaron, de que las reacciones químicas no siempre van a ser en la realidad como son en el papel. Entonces, aquí tiene algo importante, y de hecho ahí está la respuesta, pero me gustaría que alguien me lo explicara. ¿Por qué la velocidad de reacción va a irse disminuyendo cada vez? ¿Alguien que me pueda decir?
Nadie, ni porque ahí Pues está la... porque disminuye el reactivo, ¿no? O sea, hay cada vez menos reactivo y pues ya no acelera la reacción. Ajá, ¿y por qué hay cada vez menos reactivo? Porque se va Porque consumiendo y solamente se convierte en producto. A ver, acuérdense que de preferencia les dije que levantamos la mano justo para que no pase esto de que se nos crucen las voces. A ver, vamos para escuchar a más personas. Muchas gracias, Olaf. Adrián, ¿nos puedes comentar por qué? sería porque solamente estamos suministrando cierta cantidad de reactivo, entonces esta cantidad se va reaccionando y se va terminando. Exacto, muchas gracias. Efectivamente, podríamos modificar, bueno, primero vamos a explicarlo. Justo como nos están diciendo, tú administras o metes en el reactor cierta cantidad de reactivo. Obviamente, reactivo A más reactivo B se va convirtiendo en producto C, así que cada vez tenemos menos reactivo A y menos reactivo B. ¿Podríamos a nivel industrial hacer algo para que esa velocidad de reacción nunca baje? Si no, ¿y cómo? ¿Puedo volver a repetirme? Susan. Esperen. Susan. Pues tiene que ver con, por ejemplo, con la temperatura, la presión, ¿sí, no? Que son como las variantes más importantes que pueden llegar a afectar las reacciones. Gracias. Por un lado, sí, siempre somos de pensar, y de hecho ya nos lo vamos metiendo en la cabeza como bioquímicos, ¿quieres mejorar una reacción? Temperatura y presión. Sí, son súper importantes. Pero en este caso, ¿qué harías para mantener esa velocidad? ¿Ir, por ejemplo, aumentando temperatura cada vez? ¿O cómo le harías? Pues A ver, mantener constante, ¿no? O sea, mantener constante la temperatura y checar, por ejemplo, cuánto tiempo tarda en disminuir ambos reactivos y asimismo saber en qué momento podemos suministrar más. Bueno, yo lo veo de esa manera, que si se acaba, pues que tienes que ponerle más. No sé si sea de esa manera. Ok, voy a hacer una pausa. Adelante, Adrián. Bueno, creo que es lo mismo que dijo Susan, pero yo diría que para mantener la velocidad de reacción sería mantener las condiciones de la reacción para que se mantenga igual durante el proceso. Muy bien, gracias. Mencionan dos cosas súper importantes. Una es las condiciones y otra es la palabra clave, mantenerlas. Más que irlas moviendo, no resulta muy conveniente, es mejor mantenerlas y cuidarlas. Pero, si es así, yo no voy a lograr que la velocidad de reacción se mantenga. Aunque Susan comenzó comentando una cosa, a final de cuentas sí dijo algo adicional que tiene mucho que ver. Y es el hecho de, si tú quieres que una velocidad de reacción se mantenga y estamos a nivel industrial, pues haces un proceso continuo en lugar de por lotes. ¿Cómo es continuo? Siempre tener en la alimentación la misma cantidad de reactivo. Es decir, si tú calculas, gracias a la cinética, determinas que, por ejemplo, cada 5 minutos se te gasta un mol de reactivo A y 2 de reactivo B, pues entonces tienes una alimentación de tal forma que metes una velocidad de un mol por, bueno, sería de 0.2 moles por minuto de reactivo A y 0.4 moles por minuto de B. O sea, ahorita fue datos al azar, ¿no? Pero me refiero a, ¿podemos lograr que eso se convierta en algo a nuestro favor? Sí. ¿Puedes lograr tener una velocidad de reacción siempre constante? Sí. Simplemente en lugar de hacer un proceso por lotes, haces un proceso continuo. Entonces, en la industria, en la vida real,
muchas ocasiones, sobre todo en procesos netamente químicos, es mucho más fácil de lograr. Procesos bioquímicos, no, porque hay un microorganismo ahí trabajando, haciendo el trabajo de generar esa reacción. Entonces, ahí sí no lo puedes controlar. Esos procesos es mucho más común que los encontremos por lotes. Bueno, excelente, gracias a todos por su participación. Efectivamente, teníamos un buen punto. Aquí les pongo este ejemplo. ¿Por qué la velocidad de reacción cada vez disminuye? Si a ustedes les gusta correr, por ejemplo, y son veloces, usualmente cuando comienza una carrera, esta es tu posición, porque estás en el arranque, entonces le metes muchísimo impulso al inicio. Pero si tú vas tomando fotografías de tu posición durante la carrera, vamos a suponer que es de velocidad, es de 100 metros, la posición cambia desde el inicio hasta el final y si tomamos una secuencia se va modificando. Si tomas la velocidad, ahora ya no es de 100 metros, sino es un maratón, tomas tu velocidad al arranque, al kilómetro 1, al kilómetro 10, va a ser súper diferente. ¿Por qué? Porque en el cuerpo en realidad sabemos que todo el proceso de vaya a consumir energía, pues en realidad son reacciones químicas. Tú comienzas con cierta cantidad de reactivos, que es el azúcar que ingeriste y el glucógeno que tienes en el hígado. Conforme vas quemando todas esas calorías, tus reactivos se van disminuyendo. El oxígeno lo tienes en exceso, ese no hay problema, pero la cantidad de azúcar vaya en la sangre, esa sí va a ir disminuyendo, entonces tu velocidad va a ir bajando. Así que eso pues espero se les quede claro. Una velocidad de reacción, si no tienes una constante alimentación de reactivos, la velocidad siempre irá bajando de poco a poquito y la razón pues es esa, se nos van acabando los reactivos. Por otro lado, según van apareciendo moléculas de productos, estas pueden reaccionar entre sí y dar nuevamente reactivos y lo van a hacer a velocidad mayor porque cada vez hay más, es decir, es lo opuesto. Cada vez que va apareciendo un nuevo producto C y uno D, si la reacción es reversible, pues ese C y D se van a estar regresando a A y B. Y la velocidad de que esto ocurra cada vez será mayor. Obviamente inicia de una cosita de nada, pero cada vez irá incrementando porque cada vez tienes más producto. Entonces tendríamos aquí una reacción representada como reversible. Las mayúsculas son productos y reactivos, las minúsculas es la cantidad. Entonces, cierta cantidad de A más cierta cantidad de B reaccionan en C y D. Pero una vez que tienes C y D, pues también C y D van a estar regresándose a A y B. Al inicio, pues obviamente el sentido de la reacción de izquierda a derecha será mucho más que de derecha a izquierda. Pero poco a poco va a ir disminuyendo esta velocidad y esta va a ir aumentando porque cada vez tenemos más productos. Pero entonces, ¿hasta cuándo va a continuar ese proceso? ¿Alguien que me pueda decir? Adelante, Susana. Pues hasta que se encuentra el equilibrio químico, que en ambas partes estén iguales. Exacto, muchas gracias. Justamente la unidad así se llama, entonces pues nos da la pistota. ¿En qué momento esto puede parar? Pues cuando llegamos al equilibrio. Esto va a continuar hasta que la velocidad de formación de productos sea igual a la velocidad de descomposición de estos para formar nuevamente reactivos. Es decir, se llega a la formación de un estado dinámico en que las concentraciones de todas las especies reaccionantes permanecen constantes. Aquí está representado en una gráfica. Se supone que para este momento ya somos buenísimos interpretando gráficas. Entonces, el eje de las X es tiempo, el eje de las Y es la concentración. Los reactivos comienzan con una velocidad o concentración muy alta y va bajando, bajando. Y los productos al revés
Entonces va subiendo, subiendo, subiendo. Y justamente cuando llegamos al equilibrio químico es cuando tenemos la misma, pues vaya, velocidad de formación. Sin embargo, aquí hay una palabra importante. Este equilibrio se mantiene en estado dinámico. ¿Qué significará eso? ¿Nadie? Bueno, el estado dinámico es porque siempre están en constante movimiento, es decir, si ya llegaste al equilibrio y fue en el tiempo, vamos a suponer en 5 minutos, y tomas una muestra y mides y resulta que de A tienes tantos moles y de B tienes tantos moles. Dejas que la reacción siga, lo tomas a los 8 minutos. Y pues de A tienes los mismos moles y de B tienes los mismos moles. Entonces dices, pues ya la reacción paró. No paró, se mantuvo en dinamismo. Es decir, A se estuvo convirtiendo en B, B se estuvo convirtiendo en A. O tuvimos el equilibrio de A más B estuvieron convirtiéndose en C y D, pero los nuevos C y D regresándose a A y B y otros A y B regresándose. Es decir, no tuvimos una pausa en realidad, sino que esto siguió. Pero como ya llegamos al estado de equilibrio, por más tiempo que dejes esa reacción, no vas a obtener cambios. Lo puedes dejar 24 horas, regresas mañana y vuelves a observar que tienes la misma cantidad de A y la misma cantidad de B. Sin embargo, no es el mismo A que revisaste ayer. Tipo, supongo que saben, nuestra lengua es es el órgano que más rápido se regenera. Básicamente cada 7 días tienes una lengua nueva en todo lo que es superficie. ¿Por qué se regenera tan rápido? Porque es de la que está más expuesta a todo. Te tomas unos tragotes de café, te quemaste la lengua y todo ese día te duele, para el día siguiente ya estás bien. Pues resulta que las células de volada sustituyeron a las lastimadas. Y como tienen un trabajo súper importante que hacer, que es la percepción de los sabores, necesitan renovarse justamente por el daño que le provocamos, sobre todo no se diga a los mexicanos, con lo muy caliente, con lo muy frío y con lo muy picoso. Entonces, siempre has tenido lengua desde que naciste hasta ahora y a lo mejor algo que te sabía súper rico hace un mes, te sigue sabiendo súper rico ahorita. O te seguía sabiendo, o siempre te supo rico, ¿no? Desde hace, no sé, 5 o 10 años. Pero tu lengua siempre es diferente, es decir, la lengua que probó eso hace 10 años es diferente a la de hace un mes, es diferente a la de ahorita. Pero a final de cuentas tú la notas como la misma, entonces en realidad es un estado dinámico en que tu lengua se está regenerando constantemente y te permite seguir haciendo la función de percepción de sabores. Algo así pasa con el equilibrio químico. Es dinámico, no siempre es el mismo A y no siempre es el mismo B. Este equilibrio químico es un estado de un sistema reaccionante en el que no se observan cambios a medida que transcurre el tiempo, a pesar de que siguen reaccionando. Es lo que les digo, podemos medirlo mucho tiempo después y no vas a notar cambio en el análisis. Sin embargo, la reacción sigue y sigue y sigue. La reacción no se detiene. Ese equilibrio químico, y repito porque es importante, se caracteriza porque es un sistema dinámico. Todo el tiempo la reacción continúa. Algo así como una fuente. Esa fuente, tú ves que cae agua y puedes estar ahí 1 hora observando caer el agua y el nivel no va a subir, porque esa agua simplemente se está recirculando. Tiene el sistema de bombeo que atrapa exactamente la misma cantidad que sale y simplemente la tiene en recirculación. Entonces, ¿hay movimientos? Sí, pero el cambio no se nota. Tú mides el nivel ahorita y lo mides a las 2 de la tarde y lo mides a las 8 de la noche y es exactamente el mismo, pero el agua nunca paró de fluir. También se caracteriza porque no necesariamente en el equilibrio tenemos mitad y mitad. De hecho, es muy raro que ocurra. Decimos, ¿ya están en equilibrio? Sí, pero las velocidades.
no las cantidades. Es decir, no tenemos misma cantidad de producto que de reactivo. Pero sí misma cantidad de producto ahorita que de producto al rato que de producto más tarde. Es decir, el producto se mantiene su cantidad, sí, pero lo que tengas de A no será exactamente lo mismo que tengas de B. Por obviedad, acuérdense que la estequiometría química pues no siempre es 1, 1 y nos da 1 y 1, sino usualmente tenemos variantes. Entonces, esas variantes pues obviamente no nos va a dar un equilibrio perfecto en cuanto a 50 y 50. Y evidentemente aplica en reacción reversible. Pero, ¿qué pasa con las irreversibles? Porque sabemos que pues en la realidad existen muchísimas reversibles, pero también algunas irreversibles. ¿Funcionará el equilibrio químico en las irreversibles? ¿Y cómo? ¿Alguien que se le ocurra? Adelante, Adrián. Pues supongo que el equilibrio brinco también debe valer en las reacciones irreversibles porque también debe de llegar a un equilibrio en el que ya no reaccionan, pero simplemente ya no, cuando ya termina esta reacción, ya es imposible regresar a los reactivos. Así es, muchas gracias. Raúl, adelante. Pero si fuera irreversible ya no sería dinámico, ¿o sí? Si fuera irreversible, ya no sería dinámico. Ajá, entonces, ¿eso a qué te apunta? ¿A que es posible el equilibrio o no? Ah, que no. Ok, gracias. Entonces tenemos uno que sí y otro que no, y la razón del no es no sería dinámico. ¿Alguna otra opinión? Bueno, muy bien. Acuérdense que decíamos que el equilibrio se logra cuando, digamos que ya llegas a un punto máximo de donde ya no continúa formándose nuevo producto. Cuando la reacción es irreversible, sí vas a llegar a ese punto, ya no puedes formar más producto. Puede ser que porque las condiciones no se dan, puede ser que porque hay saturación, o puede ser porque reacciona absolutamente todo, lo cual es muy extremo, pero podría darse que uno de los reactivos. Acuérdense que es muy difícil lograr que exactamente los dos reactivos ingresen a la cantidad precisa. Casi siempre vamos a tener un limitante y uno en exceso. Entonces, podría llegar una ocasión fantástica en donde todo el reactivo limitante reaccione y entonces en ese momento llegas al equilibrio. Pero efectivamente, al momento de llegar al equilibrio en una irreversible, ahí perdemos el dinamismo, es decir, ya no es una reacción dinámica, al menos no en esa reacción. Puede ser en otra, sí, y lo vamos a ver, por ejemplo, en procesos biológicos, de que, no sé si alguna vez, por ejemplo, ustedes han hecho tepache en casa, hay que estarlo checando porque precisamente como no tenemos condiciones controladas, pues puede ser que fermentó bien rápido, puede ser que fermentó bien lento. Pero resulta que se te olvidó, lo guardaste en un lugar ahí en tu alacena para que estuviera en oscuridad y no alterara el proceso y que estuviera calientito. Y se te olvidó y luego lo revisas. Cuando lo destapas, el olor ya no va a ser alcoholito, ya va a ser a puro vinagre. Entonces llegaste a un punto de saturación del proceso de fabricación de alcohol y se brincó a otro. Casi siempre en la naturaleza vamos a tener una constante de reacciones químicas y bioquímicas. Así que puede llegar a pausar el dinamismo de reacción 1, pero comenzar una reacción 2. O 3 o varias. Entonces, en realidad, como que tener un sistema bioquímico pausado es casi imposible. Químico sí es posible. Ahí sí podemos hacer pausa, incluso controlada, y decir hasta aquí llegó la reacción. Entonces, para que quede claro, podemos llegar al equilibrio en una irreversible, sí,
pero no es en las condiciones de esta. No es porque los productos y reactivos estén regresándose. Entonces, aquí no habría dinamismo, sino simplemente llegó a un punto máximo por la razón que haya sido y hasta ahí quedó. En ese punto podríamos llamar el equilibrio. ¿Sí quedó más o menos claro o alguien no mucho? Sí, maestra, todo bien. Gracias. En general, digamos que sobre todo para nosotros bioquímicos, difícilmente vamos a encontrar reacciones que sean completamente irreversibles. Casi siempre vamos a encontrar reacciones que más bien mantengan un equilibrio. Bueno, el equilibrio químico se va a establecer cuando existen dos reacciones opuestas que tienen lugar simultáneamente a la misma velocidad y podríamos expresarlo así, otra vez la grafiquita, con el tiempo en el eje de las X, la velocidad en el eje de las Y, y podemos observar pues obviamente la disminución de la velocidad de BD y el aumento de velocidad de BI hasta que llegan al equilibrio. Esto sería por la reacción que ya habíamos escrito previamente, A más B igual a C más D, pero en forma reversible, donde BD es velocidad de formación de productos, es decir, es la velocidad que tú esperas, la directa, la que tú provocas al iniciar la reacción. Y BI es la de regreso, velocidad de descomposición de los productos, es decir, donde los productos están regresando a ser reactivos y a esta la llamaríamos BI. Justo en el momento que BD y BI son iguales, ahí tenemos el equilibrio. Vamos a ver aquí un ejemplo de formación de ácido yodhídrico. Tenemos que tú ingresas X cantidad de moles por litro de yodo en estado molecular y X cantidad de moles por litro de hidrógeno en estado molecular. Y cuando comienzan a hacer reacción, estos empiezan a disminuir la velocidad o el cuántos moles por litro tienes. Obviamente este también empieza a disminuir y el producto que tú esperas, que es el ácido yodhídrico, pues empieza a aumentar hasta que llega el punto en que ya tienes X cantidad de ácido y no importa que el tiempo pase, esa cantidad no aumenta. Entonces, justo en ese punto que tienes una constante en la cantidad de ácido, en ese punto logras el equilibrio y obviamente por ende o por lógica, también la cantidad de los reactivos que metiste se mantiene. Aquí me viene otra pregunta. Si ustedes fueran los que generan esta reacción, ¿cómo por qué se les ocurre que, o aquí quien lo haya hecho, por qué metieron más yodo que hidrógeno si a final de cuentas aquí la reacción sí es estequiométrica? O sea, uno de estos por uno de estos nos da dos ácidos. Entonces, ¿por qué meter más yodo y no meter la misma cantidad en moles? ¿Nadie? Bueno, esta reacción obviamente es controlada, es provocada, es en laboratorio, no es en la naturaleza. Cuando lo encontramos en la naturaleza, obviamente siempre van a estar desequilibradas. Siempre vas a tener algún reactivo en exceso y otro limitante que genera pues algunos cambios. No se diga en el fuego, por ejemplo. Generamos fuego para hacer una carnita asada y hasta le soplamos con algo para que pase más oxígeno y entonces las brasas agarren mejor. Pero, caso contrario, tienes una vela que quieres apagar y no quieres soplarle lo que sea, le pones un vaso invertido, le disminuyes la cantidad de oxígeno hasta que se apaga. Entonces, usualmente en la naturaleza podemos tener algunas alteraciones, el oxígeno casi siempre estará en exceso, pero podemos incluso provocar un poquito más o un poquito menos. Pero si eso en el laboratorio está controlado, pues ¿como para qué meterle menos de uno? Pues porque al hacer una reacción hay que considerar todo, incluso los peligros.
¿Qué tan peligrosos son las rocas de yodo? Esa la usaron en el laboratorio de inorgánica y eran como unas piedritas que en una reacción estaban, en una de las prácticas estaba en un matraz Erlenmeyer tapado y se veía un gas moradito. ¿Qué tan peligroso puede ser? Ay, pues nada, o sea, safe. Pero ¿qué tan peligroso puede ser el hidrógeno molecular? Muy peligroso. Entonces, aguas con este, ¿qué hacemos? Mejor lo limitamos. Entonces, incluso esas pequeñeces, que en realidad no son pequeñeces, son muy importantes, la seguridad puede definirnos el cuánto se le tiene que agregar de cada cosa. En este caso es cuestión seguridad, no costo, porque también en algunas ocasiones era costo. Uno de los reactivos es costosísimo, méteselo mejor reducido y permite que el otro se esté en exceso. En este caso es seguridad y por esa razón se alimentó menos. Sin embargo, si se hubieran metido igual, a final de cuentas lograríamos una gráfica muy parecida, estas dos pegadas, pero esta llegaría a un punto de equilibrio y a final de cuentas pues lograríamos esto, sin que ninguno de los dos se consuma por completo. Si se fijan, nunca llegaron a cero. ¿Por qué? Pues porque justamente este equilibrio me está regresando a reactivos y siempre tendré cierta cantidad de reactivos y este se estará viniendo a productos y ahí nos mantenemos en ese equilibrio dinámico. Bueno, con este ejemplo, hasta aquí sí, ¿o alguna duda? Si en algún momento algo no entienden, no lo expliqué bien o lo que sea, porfa, coméntenlo, porque pues usualmente los temas suelen ir, o sea, como de lo muy sencillo, lo muy básico, a obviamente un poco más complejo y a los ejercicios que hagamos y luego aplicarlo en el laboratorio. Entonces, si alguna duda nos quedó, a lo mejor más adelante sale. Entonces, esperemos que no, por eso, de verdad, en cualquier momento que algo no quedó claro, indíquenmelo y lo explicamos de otra forma hasta que nos quede bien. Bueno, vamos entonces a ver otro ejemplo. Formación y descomposición de SO3. Aquí sí se nos está indicando la concentración exacta que se alimenta. Entonces, se alimentan 0.4 moles de SO2 y 0.2 moles de oxígeno. Y se está formando, obviamente, al inicio de forma muy rápida y después se estanca el SO3. En este punto llegamos al equilibrio y observen, estos son datos reales de una reacción. Exactamente con estas cantidades de cada cosa, al final de la reacción, en el tiempo de equilibrio y adelante en el tiempo que se les antoje, de CO2 tenemos 0.34 moles, de oxígeno 0.17 y de SO3 0.6. Esa fue en formación. Ahora vamos a ver descomposición. Alimentamos 0.4 moles de SO3 y este se empieza a descomponer. Obviamente las condiciones de formación y de descomposición son diferentes. Estas son a altas temperaturas, cerca de 1000. Estas no. Estas son condiciones más tranquis, más bajas. Pero a final de cuentas, pues, la reacción una es de formación, otra de descomposición. Esta iniciamos con 0.4 y se va disminuyendo, se va descomponiendo rápidamente, mientras que al descomponerse obviamente se forma SO2 y oxígeno. Pero observen esta maravilla. Justo al tiempo de equilibrio y lo que ocurre después, vean las cantidades que tenemos tanto en una como en otra. SO2, 0.34, oxígeno, 0.17, SO3, 0.6. No importa si es formación o descomposición, en el momento que llega al equilibrio, las cantidades se mantienen tanto en una reacción como en otra. Resulta que así le metas condiciones más drásticas a esto, en el momento que deciden llegar al equilibrio y estar en un estado dinámico, las cantidades son exactamente las mismas. Entonces, si no se cambian las condiciones de reacción, estas concentraciones van a permanecer inalteradas, pues ya logramos conseguir alcanzar el estado de equilibrio. Y aguas aquí,
esto no quiere decir que la reacción se paró, sino que permanecemos dinámico permanente. Entonces podría ser tiempo exagerado y de todas formas serían lo mismo tanto de un lado como de otro. ¿Aquí todo bien? Bueno, vamos a pasarnos ahora a números, a fórmulas. La constante de equilibrio. Sabemos que existe un estado de equilibrio, pues obviamente, ingenieros, tenemos que representarlo de forma numérica. En el ejemplo anterior comprobamos que las concentraciones de la sustancia son las mismas, independientemente de la concentración inicial, esto obviamente cuando llegamos al equilibrio. Por lo tanto, debe haber una relación entre ellas, o sea, ingenieros, obviedad, algo tiene que haber, un número que las relacione. Así, se encontró de forma experimental la ley que relaciona las concentraciones de reactivos y productos en ese equilibrio y se denominó constante de equilibrio. No sé si en materias anteriores, yo creo que sí, casi siempre que metíamos a cálculo una constante, les encanta la letra K. Aguas aquí, no confundir constantes de una cosa, constantes termodinámicas con constantes de equilibrio, y más adelante, por ejemplo, en OPE, van a hacer cálculos de otras constantes y muchas se llaman K. Entonces, no significa que es la misma, simplemente les gusta la K para constante. Y nota, en el equilibrio las velocidades son iguales, pero las concentraciones casi no. Ajá, entonces si se fijan en el ejemplo anterior, las concentraciones de cada uno era diferente, pero la velocidad de formación y de descomposición, esa sí se mantenía constante, llegábamos a un punto. Entonces, nada más no vamos a confundir concentraciones con velocidades. Entonces, ahora sí metiéndonos con fórmulas, cuando tenemos el equilibrio de A más B igual a C más D, vamos a tener las constantes KD y KI. La velocidad de la reacción directa, es decir, la que queremos provocar hacia la derecha, si es proceso elemental, la vamos a llamar BD, que es la velocidad, igual a KD, que es la constante, por la concentración de A elevado a minúscula, que es la cantidad, por B elevado a B minúscula. Mientras que para la reacción inversa, pues es lo opuesto. BI igual a KI por C a la C por D a la D. En las expresiones anteriores, las Ks son las constantes de velocidad específicas para ambas reacciones, derecha e izquierda. Como por definición ambas velocidades son iguales en el equilibrio, pues podemos igualar estas dos y entonces obtener que KD por A por B es igual a KI por C por D. Cuando despejamos, pasamos las dos Ks de un lado y todas las concentraciones del otro, nos queda así. KD sobre KI igual a C por D sobre A por B. Como la temperatura a la que se realiza el proceso, las Ks son constantes, podemos escribir de esta forma, donde KD sobre KI va a ser igual a la que estamos buscando, la KC. Y pues KC quedaría de esta manera. Como C a la C por D a la D sobre A la A y B a la B. Todas estas, acuérdense de que los corchetes nos representan en química las concentraciones. Aquí dice algo chistoso, se recomienda que sea dimensional. Usualmente las Ks, cuando ustedes las calculen, en cualquier materia, como les digo, vamos a ver un montón de Ks que son una constante de algo. Cuando se calculan usualmente son adimensional. ¿Por qué se pone la palabra se recomienda? Porque en algunas ocasiones sí tienen o se les puede poner alguna unidad representativa, pero usualmente es adimensional. Y pues me voy a quedar hasta aquí para no irnos tan rapidísimo. Entonces, pues quiero saber si hasta aquí hubo alguna pregunta. Maestra, no pregunta como tal, pero ¿cree que se podía regresar poquito a la diapositiva anterior? Claro.
Como si estas diapositivas se las voy a dejar en archivos de la unidad, ¿sí? Entonces, digo, está perfecto que vayan anotando porque obviamente va a formar parte como del formulario, pero sí les voy a dejar por ahí las diapositivas para que si no alcanzaron a anotar, lo anoten después. Pero sí, este tipo de cosas sí hay que anotarlo porque más adelante lo vamos a usar. ¿Alguna otra duda, comentario? Muy bien, entonces por hoy la dejamos hasta aquí. Ya el día de mañana pues empezamos a hacer algunos ejercicios y a entender más. Usualmente cuando lo vemos en teoría se ve feo. Cuando lo empezamos a aplicar ya como que todo va agarrando sentido. Entonces pues ya mañana comenzamos con eso. Entonces si no hay más dudas, comentarios, pues por hoy los dejo. Que tengan bonita tarde y nos vemos mañana. Gracias, maestra. Nos vemos Mañana, maestra, gracias. Hasta mañana.